Seguimos con la historia de Inglaterra de Jane Austen. Sabéis que estamos utilizando el facsímil que publicó la British Library con Deirdre Lefay en el año 1993 y hoy nos toca Enrique VIII. Como ya he explicado y a las que seáis nuevas en este canal, pues intento primero contextualizar un poquito la historia de lo que nos habla luego Jane Austen en este libro. Os recuerdo que forma parte de los libros que escribió antes de ser conocida, que los hacía como un juego con su hermana Cassandra. En vez de jugar a otras cosas, pues escribían. Jane Austen jugaba a ser escritora, y en este caso historiadora prejuiciosa, y su hermana Cassandra pues hacía los dibujos y las ilustraciones de cada rey y cada reina. En definitiva, pues una delicia que se dedicara a jugar a estas cosas. Hoy nos toca ver a Enrique VIII y la verdad es que creo que es un rey que de Inglaterra y sobre todo de la Edad Media yo creo que es de los más conocidos por todo el mundo. Fue un rey clave en la historia de Inglaterra, fundó la religión anglicana y además, bueno, se hizo una famosa serie con las 6 esposas de Enrique VIII. Hace poco Natalie Portman apareció en Las Hermanas Bolena, en fin. Ha habido mucha oportunidad de poder ilustrarnos un poquito más sobre este rey, pues sobre todo en cine y en televisión, lo cual también está muy bien porque con el lío que se traían es una buena forma de hacer la historia un poco más, no sé si digerible, pero al menos sí más comprensible. Bueno, de Enrique VIII yo tampoco os quiero decir mucho, hay mucho material y además este capitulito de Jane Austen de Enrique VIII es un poquito más largo. Entonces vamos a contextualizar un poquito. Solamente de aquí os quería decir que en el año 2011, en marzo de 2011, se hizo una investigación y siguiendo un poco el patrón de nacimientos de sus mujeres y su deterioro mental, se sugería que el rey Enrique VIII podía ser positivo en Kell y que tenía el síndrome de MacLeod. Y esta enfermedad hacía casi inviable que el rey tuviera hijos varones y en general dificultaba mucho que sus hijos, que sus vástagos, cualquiera, hombres o mujeres, gozaran de una buena salud. Enrique VIII recibió una buena educación y ya os comenté en el vídeo anterior de Enrique VII que su padre Enrique VII tuvo una cierta visión de lo que iba a ser el papel del Imperio español una vez formada España tras la Reconquista, etcétera, y todas las alianzas matrimoniales que se hicieron más adelante. Tuvo esa visión y quiso llevarse bien con los reyes católicos. Enrique VII organizó para su hijo Arturo, que era mayor que Enrique, la boda con Catalina de Aragón, que era la hija menor de los reyes católicos. Pero Arturo falleció apenas un año después de casarse. Enrique VII obtuvo una bula papal por la que pudo casar a su siguiente hijo, Enrique, otra vez con Catalina de Aragón. Y os digo que a todo esto los pobres tenían 15 y 16 años. No eran hombres ni mujeres hechos y derechos. Bueno, a lo mejor quizá en aquella época tener 15 o 16 años ya era ser un hombre o una mujer hecho y derecho, pero bueno, tampoco mucho. Y bueno, pues se casó con ella. Entonces, Enrique VIII, como os decía, gozó de una buena educación y aparte del inglés, hablaba latín, hablaba francés, que por supuesto en aquella época todos los reyes que en sus orígenes, la mayoría eran de origen normando, ahí había mucha mezcla entre el noroeste de Francia e Inglaterra, había mucha mezcla de sangre y sabéis que el francés fue idioma oficial en Inglaterra, de ahí viene que muchas palabras en inglés tengan origen francés. La más evidente es beautiful, de beauté, belleza. Y bueno, pues hablaba francés, pero también hablaba español. Entonces yo creo que esto les facilitaría bastante cuando se casó con Catalina de Aragón. De todas formas, bueno, pues este matrimonio fue un matrimonio amañado y apañado por Fernando el Católico. Y Fernando el Católico, si habéis tenido la ocasión de leer biografías actualizadas de Juana la Loca, que era otra de sus hijas, que se casó con Felipe el Hermoso,
Y últimamente ha habido una serie que se llama Juana. Veréis que de loca tenía muy poco, era bastante inteligente y la mujer se valía de todos los recursos que podía para evitar los apaños y los tejemanejes de su padre, Fernando. Pero bueno, ya sabéis que esto son cosas que hemos tenido que aguantar las mujeres durante mucho tiempo, que se nos tilde de locas cuando lo que estamos intentando es sobrevivir de la mejor manera posible. Pero bueno, dejamos esto, sería lecciones de historia para no parar, y vamos a ver qué nos dice Jane Austen de Enrique VIII, porque la verdad es que tampoco era mucho santo de su devoción. De Enrique VIII nos dice lo que os he dicho yo. Sería una afrenta para mis lectores que yo supusiera que no están tan familiarizados con los detalles del reinado de este monarca tanto como lo estoy yo misma. Les ahorraré, por lo tanto, la tarea de tener que leer de nuevo lo que ya han tenido que estudiar con anterioridad, y así también me ahorraré yo la molestia de tener que escribir aquello de lo que no me acuerdo muy bien. Y dando tan solo unos cuantos bosquejos de los acontecimientos principales que marcaron su reinado. Entre otros, encontramos al cardenal Wolsey diciéndole al padre Abbot de la abadía de Leicester que había venido para dejar sus huesos junto a ellos, o la reforma religiosa y el rey a caballo por las calles de Londres con Ana Bolena. Es no obstante de justicia, así como mi deber, declarar que esta amable mujer fue completamente inocente de los crímenes de los que se le acusaron y de los que su belleza, elegancia y vivacidad fueron prueba suficiente. Por no mencionar sus protestas solemnes de inocencia, la debilidad de los cargos en su contra y el carácter del rey. Todo ello sirva para confirmar lo dicho, aunque quizás sea demasiado leve respecto a lo alegado anteriormente a su favor. A pesar de que no es mi intención proporcionar demasiadas fechas, también es cierto que de considerarlo oportuno, facilitaré la que me parezca que sea más apropiada que conozca el lector. Por lo tanto, creo que es correcto informarle de que su carta al rey está datada el 6 de mayo. Las crueldades y los delitos de este rey fueron demasiado numerosos como para mencionarlas todas tal y como ha mostrado ampliamente este episodio. Y nada hay que se pueda decir en su defensa, salvo que su abolición de las casas religiosas y el dejarlas a merced de la ruinosa depredación del tiempo ha servido infinitamente a la mejora del paisaje de Inglaterra en general, siendo este probablemente el principal motivo para que lo hiciera, ya que, ¿por qué otra razón habría un hombre que no era religioso tomarse tanta molestia en abolir aquella que llevaba siglos establecida en el reino? La quinta esposa de su majestad fue la sobrina del duque de Norfolk, quien, a pesar de haber sido universalmente absuelta de todos los delitos por los que se la decapitó, sigue siendo considerada por muchos como una mujer que había llevado una vida laxa antes de su matrimonio. Tengo mis dudas al respecto, pues tenía parentesco con el noble duque de Norfolk, quien fue tan cálido en la causa por la reina de Escocia y de la que al final acabó siendo su víctima. La última esposa del rey logró sobrevivirle, pero con muchas dificultades. Le sucedió en el trono su único hijo, Eduardo. En fin, básicamente esto es lo que os tengo que decir. Como veréis, ya desde muy jovencita sacaba su sentido del humor. Un poco decir, pues al final realmente la razón por la que cambió todo el sistema religioso no fue tanto por llevar la contraria, romper con la Iglesia Católica, etcétera, sino para hacer que hubiese más espacio y una mejor panorámica en el landscape, en los campos de Inglaterra, con todas estas casas en deterioro. En fin, bueno, genial como siempre Jane Austen, y nos vemos en el siguiente vídeo para hablar de Eduardo VI de Inglaterra.